Hola, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, deseo y espero que todos estén muy bien, ¿sí? Voy a continuar con esta serie de videos en donde voy a seguir comentando los capítulos de la primera parte del Quijote, ¿sí? Antes de eso, quería hacer una reflexión, algo en lo que estuve pensando, ¿no? Esta semana. Pensaba, eh, y esta por supuesto es una opinión personalísima mía, ¿no? No digo que sea así, pero me da la sensación de que Cervantes, como escritor, eh, tomó muy buena nota y aprendió que autores eh, anteriores a él, eh, estoy hablando del Lazarillo de Tormes, por lo tanto es anónimo, ¿no? Si bien la crítica especializada después podrá decir a quién eh, le atribuye, digamos, la autoría del libro, lo cierto es que en 1554 se publica El Lazarillo de Tormes, ¿no? En Toledo, si no recuerdo mal, la primera edición. Bueno, eh, lo que quiero decir es que Cervantes toma nota, me parece, de que personajes marginales, en este caso un pícaro, en el caso del el loco caballero de la Mancha, pueden ser tranquilamente los protagonistas y el eje de la obra, ¿no? Creo que como autor de literatura que leyó a otros autores también de literatura, ha tomado una buena nota con respecto a eso y ha hecho lo propio al pensar que Alonso Quejada o Quesada pudo haberse transformado, digamos, ¿no? A partir del capítulo, del mismo capítulo uno en Don Quijote de la Mancha, haber preparado sus armas, su caballo, haberle dado nombre a todo y haber podido salir a buscar las aventuras. Digo, creo que eso es parte del aprendizaje que como lector de literatura pudo haber hecho Cervantes. ¿Sí? Esto por supuesto es muy personal, pero como hipótesis de lectura me parece interesante y la comparto con ustedes por si alguien tiene algún punto de vista similar o le gusta pensar en el tema, ¿no? Bueno, había quedado en el comentario de la novela del curioso impertinente. ¿Sí? La novela del curioso impertinente abarca unos cuantos capítulos. Lo último que comenté creo es que uno de los personajes lee esa novela en voz alta para regocijo de los otros personajes y para regocijo también del propio lector, digamos, ¿no? Eh, Ahí de alguna manera se puede conectar esta obra escrita, El Quijote, con algo de literatura transmitida oralmente, ¿no? Recuerdo un, un libro, digamos, de un autor, ¿no? Que ya comenté, a que llamamos literatura, y creo que en uno de los capítulos habla justamente, es justa y específicamente de eso, ¿no? Recuerdo también el de Camerón, ¿no? De 1348, si no recuerdo mal, de Giovanni Boccaccio, en el que un grupo de personas se refugia, ¿no? Escapando de la peste europea, se refugia en una iglesia y van contando historias que son historias temáticas, entonces se designa creo que el rey y la reina o el príncipe y la princesa, no recuerdo bien, y van pasando, ¿no? Digamos, hay toda una ronda de historias y entonces, bueno, en eso constituye, digamos, el núcleo del libro y así se van sucediendo, ¿no? Las historias. Así que bueno, todo eso por supuesto tiene un claro sabor oral porque son los mismos personajes los que le cuentan a otros esas historias componen cada capítulo del libro, ¿no? Algo similar pasa aquí, ¿no? Bueno, en el capítulo 35, ¿sí? Si no recuerdo mal, encontramos a Don Quijote que sueña, ¿sí? Don Quijote sueña que desface el entuerto de la princesa Micomicona, ¿no? Esta Dorotea disfrazada, y agujerea unos odres, creo, unos cueros de vino, ¿sí? Es interesante aquí el símil, ¿no? El cuero por la piel y la sangre por el vino, ¿no? Sin que tenga esto, ahora que lo pienso, un matiz religioso,
por lo menos para los cristianos, ¿no? La sangre de Cristo, el vino que bebe, digamos, el sacerdote en la misa. No, no, aquí tiene otra significación, tiene otra connotación, ¿sí? Acá estamos hablando de la sangre que vierten los gigantes, ¿no? Es interesante también el contraste entre el sueño de Don Quijote, la realidad de Don Quijote y la realidad de los otros personajes, ¿no? Hasta en sueños parece que Don Quijote no deja de ser caballero andante, y este recurso es interesante también porque me daba la sensación cuando iba leyendo que la trama el argumento se iba enredando tanto que digo, bueno, y entonces Don Quijote en algún momento va a tener que llegar a la tierra de la princesa Micomicona y matar al gigante que, digamos que acecha y asedia a su reino. Bueno, ya está. De alguna manera, en sueños pudo resolver, ¿no? Pudo cortar esta especie de nudo literario, ¿sí? Así ya se queda tranquilo Don Quijote que ya hizo su hazaña, ¿no? Bueno, continúa entonces la acción, ¿sí? Y en el capítulo 36 se da fin a la historia de Cardenio y Lucinda, ¿sí? Eh, Básicamente esta cuestión de las parejas, aparece Don Fernando también. Don Fernando se queda con Dorotea, entonces, y Cardenio con Lucinda, ¿sí? Finalmente, hablando de nudos, eso que se enredó también, pudo desenredarse al final, ¿no? Bueno, digamos que en literatura, cuando uno cuenta una historia, ya sea oral o escrita, para aprovechar lo que estoy hablando ahora, lo interesante es proponer digamos, un desequilibrio, un problema, un inconveniente, y ver justamente dentro de la misma narración cómo se lo puede resolver, ¿no? Si eso tiene derivaciones más amplias, si eso es el principio de una cadena de problemas o de consecuencias, ¿no? Bueno, no sé, si hay algo que se abrió en ese momento y gracias a la acción rápida de un personaje o de varios, básicamente se cierra ahí y no tiene mayor consecuencia. En fin, hay variantes que son interesantes y cambios también, ¿no? A veces volantazos, como digo yo, en la narración que permiten vislumbrar otras posibilidades que eran ni siquiera eran pensadas por el mismo autor, ni hablemos del lector que está recorriendo la obra, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, finalmente, eh, digamos que en el capítulo 37, eso era en el 36, sí. En el 37, ¿sí? Llegan a la venta El cautivo y Zoraida, ¿sí? Y Don Quijote se levanta y comienza a pronunciar el discurso de las armas y las letras, ¿sí? Una pieza, una joya de la retórica cervantina, si quieren ustedes, en boca de ese eh, personaje loco, ¿no? Que es Don Quijote, que justamente y en estos momentos dice grandes verdades, ¿no? Eso de que los niños y los locos dicen verdades es muy cierto en el Quijote, entre otras cosas, y si nos fijamos bien, hay todo un trasfondo biográfico, ¿no? En esta parte de la obra, porque en esta parte y en los capítulos que siguen, ahora van a ver por qué. Porque si algo fue Cervantes, y creo que fue muchas cosas, conociendo y mal sus datos biográficos, se puede decir que fue uno de los prototipos, o por lo menos uno de los tipos, de poeta soldado, ¿sí? Es decir, ha servido a su patria con la pluma y con la espada, como diría Shakespeare, ¿no? Su natural circunvecino, digamos, ¿no? De Inglaterra. Y entonces encontramos, decía, toda una semblanza, un contorno, una estampa, ¿sí? Tanto del autor literario, como del soldado, ¿sí? Frente a la pregunta de qué es mejor, ¿no? Si ser soldado o ser poeta, bueno, vamos a caer en la cuenta, y no sé si ha cambiado mucho con los tiempos, que ambas disciplinas, ambas ocupaciones, ambas eh, vocaciones
no son muy bien pagas, digamos, y hay que esforzarse muchísimo, ¿sí? En el caso de, bueno, de la guerra es claro, ¿no? Digamos, a Miguel le quedó anquilosada la mano izquierda. Por eso siempre digo que es el mal llamado Manco de Lepanto, porque nunca fue manco, digamos, ¿no? A lo sumo no pudo usar, como usaba antes de la batalla de Lepanto, su mano izquierda, pero bueno, la tenía, ¿no? A veces por decoro, digamos, hay algunas imágenes supuestas, ¿no? de Cervantes en la que aparece con el brazo izquierdo oculto detrás de la espalda, digamos, ¿no? Y bueno, es una cosa más o menos evidente. Eh, no, digamos, no creo que porque él tuviese inconveniente en mostrar su mano, sino por una cuestión, creo yo, más bien estética. No, al contrario, digamos, si leemos con atención el prólogo de la segunda parte, que ya comentaré cuando relea la obra, vamos a advertir que si de algo está orgulloso Cervantes, y esto se ve en varios puntos en su obra, es justamente de haber participado en esa batalla, de haber servido a España y a la cristiandad, digamos así, en una hora de tanta necesidad, ¿no? Y de tanto peligro. Así que ahí encontramos a Don Quijote pronunciando el discurso de las armas y las letras. Bueno, ¿por qué es interesante en estos capítulos que siguen la historia del cautivo y de Zoraida? Porque, volviendo a la biografía de Miguel, de alguna manera es un reflotar su experiencia de cautiverio que duró 5 años en Argel, digamos. En este punto, me parece, quiero hacer un comentario de una sensación que tuve yo como lector, de una sensación que fue un descubrimiento también, que pasa por lo siguiente. Cuando yo leí por primera vez El Quijote, hace más de 20 años debo decirlo, sí, bastante más de 20, ya les diría casi 30 años atrás, me encontré con una sensación particular en estos capítulos, ¿no? En los capítulos en los que se narra, digamos, diríamos, las desventuras, ¿no? de Zoraida y del cautivo, que creo que duran 2 capítulos, una cosa así. El nivel de detalle siempre me llamó la atención, ¿no? Y después, yo no conocía en ese momento la biografía de Cervantes, fue al revés, digamos, ¿no? No busqué la biografía y leí la obra, sino que la obra me llevó a la biografía. Y eso me parece interesante porque de alguna manera se conecta con eso que les comentaba, ¿no? Hace muchísimo tiempo, casi un par de años atrás, cuando empecé a grabar los primeros videos para este canal, cuando hablaba del eh, análisis literario, ¿sí? Más bien es un análisis literario trascendente, ¿no? El que incluye el contexto histórico de la obra, si quieren inclusive, no sé, el estilo del autor, sus referencias literarias, la biografía, por supuesto. Bueno, esto entra en el terreno de la biografía, ¿no? El detalle del color local, de las comidas, de la moneda, de los intentos de fuga, es decir, todo lo que Cervantes vivió en persona, digamos en carne y hueso, lo pudo tranquilamente plasmar en estos dos capítulos del Quijote, que ya están llegando, digamos, al final de la primera parte, y que de alguna manera yo creo que subrayan bastante el concepto de libertad. ¿No? El concepto de libertad en el Quijote aparece en un montón de lugares. Yo les hablé digamos, de que Don Quijote, bueno, sí, se cambia el nombre, elige una amada que solo existe en su imaginación, pero inspirada en una persona real, al Don San Lorenzo, ¿no? Una vecina del Toboso. Eh, También elige, digamos, elige con toda libertad Don Quijote qué hacer con los derrotados, ¿no? Elige si entrar en batalla o no. En fin, toma diferentes elecciones, ¿no? A medida que va transcurriendo la obra y el argumento avanza, es decir, hace un uso pleno de su libertad. Bueno, en estos dos episodios digamos, del cautivo y la historia del cautivo y Zoraida, ocurre lo mismo con estos dos personajes. Tengamos en cuenta que son dos personajes que escapan, digamos, de toda una cultura que no es. En el caso de Zoraida es la propia, pero en el caso del cautivo recuerdo que no, porque era un español, ¿no? Como Miguel. Así que bueno, seguiré hablándoles de esta obra en el próximo video. Espero que estén todos muy bien. Muchas gracias por las visualizaciones y
Nos vemos la próxima. Gracias.